Hola, en este video vamos a seguir hablando de cambio de base y diagonalización, continuando las clases que estábamos teniendo en forma presencial. Habíamos visto cómo cambiar de base vectores, puntos, rectas y planos, y ahora lo que vamos a hacer es cambiar de base transformaciones lineales. Eso está en la página 10. Así que lo que tenemos ahora es una transformación lineal T de Rn en Rm, Rn el dominio, Rm el codominio. Y habíamos hablado ya de la matriz asociada, que se llamaba de esta forma, y estas de abajo eran las bases canónicas de cada uno de estos dos espacios, de Rn y Rm respectivamente. Esa matriz que teníamos representaba la transformación lineal de esta forma, esquemática. Uno tenía la entrada, o sea, el argumento de la función, y lo que hacíamos era representarlo como matriz columna, que no es ni más ni menos que poner las componentes del elemento que estoy tomando para transformar en la base canónica y disponiéndolos de esta forma. Los multiplicábamos por la matriz de T, que es una matriz típicamente rectangular, y teníamos una salida también escrita en el mismo formato de matriz columna. Eso hablamos en la sección de transformaciones lineales. Y lo que queremos hacer ahora es, si tenemos ahora una transformación lineal de un espacio B en W, no me interesa cuáles sean, simplemente un primer espacio y un segundo espacio vectorial. Cuando yo elijo una base del primer espacio del dominio, la llamamos B. Elijo una base B de B, o sea, una base de B larga, de B corta, y una base del codominio que es W, que la llamo B'. Voy a escribir lo que voy a llamar la matriz de T en las bases B y B', que se va a denotar así. T de B en B'. ¿Cómo la fabrico? Bueno, la primera base, la del dominio, está compuesta por una cierta cantidad de vectores. En este caso se llaman B1 hasta Bn. Puedo transformar cada uno de ellos con la aplicación T, precisamente porque son elementos del dominio. Y los transformados, o sea, el resultado de ser T de B1 hasta T de Bn, son todos elementos de W. Entonces puedo pensar en cómo se escribirían en la base que yo elegí para W. Eso me da lugar a, digamos, si yo los escribo en la base de B', me da lugar a cosas de este tipo. El transformado de B1, escrito en la base B', que tiene un formato de matriz columna. Y así voy con los siguientes hasta el último, que es T de Bn, escrito en la base B'. Lo que dice esta notación es que tengo que tomar todas esas columnas, cada uno de estos es una columna, y con ellas formar una matriz que va a ser la que voy a llamar T de B en B'. Y la utilidad, la propiedad fundamental que tiene esta matriz es la siguiente. Es algo parecido al diagrama que teníamos recién de entrada y salida, pero lo que dice es lo siguiente. Si escribo una entrada cualquiera, o sea, tomo un elemento cualquiera del dominio, lo escribo en la base en la que elegí para el dominio, la base B. Esto es una matriz columna. Lo multiplico por esa matriz que me acabo de fabricar. Lo que me da como resultado es lo que se obtendría al transformar el vector argumento de la transformación lineal, transformarlo primero y ese resultado escribirlo en la base B'. Acá hay un parrafito explicando un poco esta idea, un poco más con más detalle. Dice, hay que interpretarlo como en 3. 3 era la que tenía la matriz entrada y salida. Dice, la matriz T de B en B', esto está esperando una entrada, esta es la entrada, que es el vector B escrito en la base B larga. El resultado del producto entonces es T de B, es el vector transformado, solo que escrito en la base B'. Acá lo tenemos esquemáticamente. La entrada viene en... es una matriz columna, pero son datos que hay que interpretarlos, que son coeficientes que acompañan a los vectores de la base B. Esta es información que está escrita en la base B. Esta matriz me devuelve también algo que lo tengo que interpretar como información que está escrita en la base B'. Son coeficientes, estos números que aparecen en esta matriz son coeficientes que van a acompañar
a los vectores de la base B'. Cuando yo veo una matriz así, como esta, T de B en B', esto me dice, esta matriz hace una cierta transformación. Eso dependerá qué función, qué transformación lineal estoy considerando, irá cambiando la matriz, pero me está diciendo en qué formato está esperando recibir la entrada, o sea, en qué base tiene que estar la entrada, en este caso B, y en qué base va a estar expresada la salida, en este caso B'. Y en el caso especial, donde estoy hablando de las dos bases que coincidan, y eso quiere decir también que los espacios coinciden, si el dominio y codominio es el mismo, y las bases que elijo de un lado y del otro también es la misma, en vez de poner un doble subíndice B y B, pongo uno solo que es B. Esto quiere decir, tanto la entrada como la salida están escritos en la base B. O sea, espera recibir datos numéricos que corresponden en la base B y lo que devuelva va a estar escrito también en la base B. Bueno, vamos a ver ahora cómo son las fórmulas de cambio de base para transformaciones lineales. Imaginemos ahora que tenemos una transformación lineal otra vez de un espacio vectorial B a otro W. Y ahora voy a tomar dos opciones de base en el primer espacio. Esas dos bases las voy a llamar A y B, bases del primer espacio. Y otras dos que voy a llamar C y D, bases del codominio de la función del segundo espacio. Fíjense que esta C no tiene en principio ninguna relación con la base canónica. La letra, el tipo de letra es un poco diferente. Simplemente las estoy llamando A, B, C, D para no tener B, B', B doble prima y B triple prima. Entonces tenemos bases A, B, C, D. ¿Qué pasaba cuando yo escribía la matriz de T en B, de B en B' recién? Ahora tengo dos opciones para elegir la primera base y dos opciones para elegir la segunda. Eso quiere decir que tengo cuatro posibles matrices asociadas a T variando las bases. Tengo, por ejemplo, T de A en C, eligiendo la primera de acá con la primera de acá. Después tengo A y D, B y C, B y D. Y me pregunto entonces, ¿qué relación hay entre estas matrices? Y si, por ejemplo, sabiendo una de ellas puedo calcular otra. Seguramente va a haber que usar estas matrices de cambio de base que habíamos fabricado al principio de este PDF. Y lo que va a ocurrir es que, acá está, voy a leer este párrafo que lo explica en palabras creo que más o menos claras. Dice, es que podemos usar matrices de cambio de base para, digamos, preprocesar la entrada y o postprocesar la salida. Eso es adaptar, cambiar de base la entrada y la salida según las necesidades. Entonces, primero, recordemos que la primera matriz, cuando yo tengo un producto de matrices que actúa sobre una entrada, la primera que actúa es la de la derecha. Y luego vamos siguiendo el resto de derecha a izquierda. Vamos a tener, decíamos, un preprocesamiento y un postprocesamiento, o un postprocesamiento, digamos. Y en el medio, en algún lugar, va a haber una matriz que va a ser la que hace el trabajo de aplicar la propia transformación T. Sea, no sé, una rotación, una simetría, bueno, lo que tenga en cada caso. Hay una matriz de toda mi cadena de matrices que va a ser la transformación y las demás van a ser de adaptación, de pre o postprocesamiento de entrada y salida. Entonces, por ejemplo, puedo afirmar, por ejemplo, que T de A en C es esto de acá, T de C por T A D. ¿Cómo se entiende esto? A ver, del lado izquierdo acá tenemos T a C. Esto decíamos que espera una entrada, es una matriz que está esperando una entrada que está escrita en la primera base de acá, en la base A. Va a ser el trabajo de transformarla, de transformar esa entrada, y la salida va a estar expresada en la base C. Del otro lado de la igualdad, del lado derecho, ¿qué tenemos? También pienso que se lo aplico a la entrada, la misma que acá. Voy a pensar que tanto lo que tenga de este lado como lo que tenga de este lado se lo voy a aplicar a un mismo objeto que es una matriz columna que estoy pensando que introduzco por acá y la misma por acá. Esto dice, la primera que actúa es esta, TAD. Esta es una matriz que está esperando la entrada en la base A, igual que esta.
O sea, yo le di a esta una entrada a la base A, esta puede recibir, está preparada para recibir la entrada a los mismos números e interpretarlos de la misma forma. Esta recibe cosas en la base A, las transforma, esto es una matriz cuadrada que transforma esa entrada, pero devuelve el resultado escrito ahora en la base D. Lo que hace esta segunda matriz es tomar esa salida que está escrita en la base D, y transformarla, cambiarla de base a la base C. Está bien, fíjense que esta devolvía en la base C también. Y esto lo que hace es hacer con un paso adicional ese cambio de base de haber tomado la salida de esta que estaba en una base que era la incorrecta, digamos, la incorrecta comparándola con este lado. ¿Está bien? Que era distinta, digamos, a la base de salida de este lado. Y esto postprocesa la salida para que el resultado de hacer todo este proceso en dos pasos sea lo mismo que haber hecho esto de acá. Hay veces que yo conozco una de las matrices y no la otra, y puedo con una fórmula de este tipo calcular la que me falta. Bien, entonces acá decíamos, la primera que se aplica, que es esta, este AD, espera una entrada en la base A, la transforma. Esta es la matriz que hace el trabajo de la transformación, y devuelve el resultado en la base D. La siguiente matriz de C traduce la base D a la C. Lo que queremos decir entonces con la igualdad es que ambos procesos coinciden. Tanto el proceso de aplicar una sola matriz, que es esta, como este en dos pasos. Lo que tenemos que pensar siempre es que si a dos expresiones de cada lado de la igualdad le proporcionáramos la misma entrada, los mismos números dispuestos como matriz columna, las salidas de esos procesos tienen que ser idénticas. Por eso digo que son iguales las dos. Otro ejemplo. Pensemos TAC y ahora digo que es esto, TBC por TAB. En este caso, si miramos al lado izquierdo, otra vez, la entrada tiene que estar en la base A y el resultado de aplicar la transformación va a quedar expresado en la base C. Ahí lo estoy viendo. De este lado, acá la matriz que hace el trabajo de la transformación espera una entrada en otra base, en la base B, la segunda de las bases del dominio que yo había tomado. Entonces tengo que preprocesar la entrada. La entrada que tengo que pensar en proporcionarle a esto o a esto tiene que ser lo mismo, como decíamos recién. Los mismos valores numéricos. Esto hace el trabajo de convertirlo a la base B de forma tal de que esta matriz de acá la pueda tomar, transformarla, esa entrada preprocesada, transformarla y devolver el resultado en la base C, que es lo mismo que dice acá, el resultado está en la base C. Entonces otra vez ambos procesos coinciden. Uno combinado, recién procesábamos la entrada o la salida, ahora vamos a hacer con las dos, con entrada y salida. Tenemos otra vez T de AC, ahora vamos a ver el diagrama, vamos a ver primero la formulita. T de AC dice, tengo en el medio TBD, fíjense que ninguna de las bases coincide con ninguna de las de acá. Esto toma cosas en A y devuelve cosas en C, y esto tiene que hacer entonces lo mismo. Si yo en el medio quiero poner algo que toma las cosas en B y las devuelve en D, necesito preprocesar la entrada para adaptarla, porque era una entrada que estaba escrita en la base A. Tengo que transformarla de A a B de forma tal de que esta la pueda tomar. Esta central la pueda tomar. Esto devuelve cosas en la base D, pero yo las quería en la base C para que la igualdad se verifique. Bueno, si las tengo en la base D y las quiero en la base C, uso la matriz de cambio de base que me transforma los datos de la base D a la base C. Esa igualdad finalmente lo que significa es que es lo mismo en este diagrama que está acá, tomar el camino de arriba que el de abajo. Pensemos que tenemos una entrada escrita en la base A y tomo el camino que corresponde a esto de acá, TAC. Esto recibe datos en A, así están acá, los transforma, eso es lo que hace esta matriz, los números que estén en esta matriz corresponden a realizar esa transformación y devuelve datos
o sea, la salida la devuelve en la base C. Acá tenemos la salida en la base C. Y el camino de abajo es, la entrada está en la base A. Esto traduce de la base A a la B. Esto recibe en la base B, lo transforma y devuelve en la base D. Y esto traduce una vez más esa salida de la base D a la C. El resultado, lo que estoy diciendo es que es el mismo. Va a ser el mismo un paso solo o estos tres pasos. Bueno, recién dijimos algo. ¿Por qué necesito estas fórmulas? A veces conozco una de las matrices y me interesa otra. A veces conozco, no sé, T de BD, T de B en D, perdón, y me hace falta esta otra. Bueno, tengo que usar estas matrices de cambio de base en forma adecuada. Vamos a ver algunos ejemplos. Tomemos esta base. B, 2, 0, 1, menos 1 es una base obviamente de R2. Y me dan información sobre la T. Bueno, acá tendría que decir, sabiendo que T es una transformación lineal, es un poco en el contexto de la sección, pero bueno, habría que decirlo. Es una transformación lineal con estos datos. T de 2, 0 me dicen que es 3, 5. Y T de 1 menos 1 me dice que es 0, 1. Fíjense que estos dos vectores, el 2, 0 y el 1 menos 1, son precisamente los vectores de la base. Bueno, y lo que me piden hallar es T en C. Esta C sí es la base canónica de R2. Bueno, en prácticos anteriores a esta sección uno hubiera planteado, si me pedían T en C, planteaba sistemas de ecuaciones. Yo sabía que T tenía que tener cada componente el formato A por X más B por Y, cosas de ese tipo, y planteaba sistemas y encontraba cuáles tenían que ser el A, el B y los otros dos números, porque tengo dos componentes en el resultado. Pero ahora voy a aprovechar estas fórmulas para hacerlo en forma diferente. Entonces decimos, podríamos, no va a estar mal, podríamos plantear estos sistemas de ecuaciones y hallar T en C, pero vamos a usar las fórmulas de cambio de base. ¿Qué es lo que nos da el enunciado? Lo que nos da el enunciado es los transformados de la base B. O sea, esto es los vectores de la base B transformados me da el 3, 5, y este otro de la base B transformado me da el 0, 1. Estos resultados, esos números que estoy leyendo son las componentes de los vectores transformados en la base canónica. En la base canónica esto se escribe como una matriz columna con un 3 y un 5. Y lo que me están diciendo entonces con estos datos es cuánto es esta matriz T de B en C. ¿Por qué? Porque si vamos a la definición de que era T de B en B', había que tomar cada uno de los vectores de la primera base, en este caso la base B, transformarlos y escribirlos en la base canónica. Bueno, pero esto de acá es simplemente lo que decíamos recién, es el 3, 5. Y el transformado del otro vector, de la base B, escrito en la base canónica, es esto, el 0, 1, puesto como columna, 0, 1. Así que tengo T de B en C. Lo único que hice fue copiar números, no hice ninguna cuenta. ¿Qué otra matriz es fácil de escribir? Esta, B en C. B en C es, como antes, poner esto como primera columna y esto como segunda columna. Eso es B en C. Bien, ¿cómo puedo escribir T en C? Lo que hay que hacer, como dice acá, es preprocesar la entrada. ¿Por qué? Porque esta la conozco, esa es la que acabo de fabricar, esta es la que me están preguntando. ¿Cómo adapto esto para que me quede esto de acá? Esta recibe cosas en la canónica y las devuelve en la canónica. Esta recibe en B, devuelve en C. Entonces tengo que adaptar la entrada, preprocesar la entrada, diciendo, bueno, si esto recibe en C, todo lo que escriba acá tiene que recibir cosas en C. La primera matriz que escriba, en realidad, bueno, la última, la de más a la derecha, tiene que recibir cosas en C, y lo que hace es ahora transformarlas a la base B. ¿Por qué a la base B? Porque así las espera esta matriz. Esta espera cosas en la base B, transforma y devuelve en la base C. Como tiene que ser, porque esto también devuelve en la base C.
Bien, entonces ya planteé mi producto de matrices. Lo que ocurre es que yo tenía B en C y acá la que terminé necesitando es C en B. Bueno, es la inversa, como decíamos en clase o en las páginas anteriores. C en B es la inversa de B en C. Pero a partir de acá, fíjense que es algo que yo podría hacer, es una cuenta mecánica. Más o menos complicada, según si tengo herramientas para hacer estas cuentas o no. Pero en principio es una matriz que conozco, que es esta, por la inversa de una matriz que también conozco. Y bueno, acá el cálculo es simplemente hacer esta inversa, multiplicar por esta matriz y termina dando esto de acá. Otro ejemplo. Me dicen, sabiendo que me dan tres vectores, B1, B2, B3, y me dicen que son autovectores de una cierta transformación lineal T, de R3 en R3, asociados a los autovalores 2, 3 y 5 respectivamente. Y me piden hacer T en C. Bueno, una primera observación es que esos tres vectores que me dieron efectivamente forman una base de R3. Es una verificación que uno puede hacer con estos tres, pero sí forman una base. Forman una base y puedo escribir la matriz de cambio de base. Es poner estos tres vectores como columnas. Ahí, 1, 1, 1, el 1, 0, 0 y el 0, 1, 0. Ahora, ¿qué me dice la información de que estos sean autovectores con estos autovalores? Lo que me dicen es que T de B1, vamos a mirar primero esto, T de B1 es 2 por B1. Al decirme que B1 es autovector con autovalor 2, es lo que me estaban diciendo acá, me dicen que T de B1 es 2 por B1. De la misma forma, T de B2 es 3 por B2 y T de B3 es 5 por B3. Cada uno, su transformado es el mismo multiplicado por los tres autovalores que me dieron en el enunciado. Ahora, estas tres expresiones me dicen fácilmente cuáles son las componentes de este vector del transformado de B1, del transformado de B2 y del transformado de B3 en la base B. Porque simplemente, si tengo que es 2 por B1, los coeficientes son poner 0 a los demás. Acuérdense que B1, B2, B3 era una base y me puedo preguntar cuáles son los coeficientes que tengo que poner para formar una combinación lineal que me dé esto. ¿Cuáles serían las componentes de este vector en la base B? Así que son 2, 0, 0. Acá tengo 0 para B1 y 0 para B3 y 3 en el medio. Y después 0, 0 y 5. Bueno, ¿qué datos tengo de acá? ¿Qué cosa puedo leer y puedo volcar en una matriz? Tengo las componentes de los transformados T de B1, T de B2 y T de B3 en la base B. O sea que puedo escribir muy fácilmente T en B, sin hacer ninguna cuenta, solamente copiando números del enunciado. ¿Por qué es esta matriz? Porque, ¿cómo fabrico T en B? La receta era tomar cada uno de los vectores de la base. Son estos, B1, B2, B3. Transformarlos, acá los tengo. Y escribirlos en la base, otra vez la misma. En este caso es dos veces la misma. Escribirlos en la base B, acá los tengo. 2, 0, 0. Este 2, 0, 0 viene en realidad acá, como primera columna. El 0, 3, 0 viene como segunda columna y el otro es 0, 0, 5. Así que tengo T en B. ¿Qué me pedían? Me pedían T en C. Bueno, otra vez, tengo T en B, me piden T en C, tengo la matriz de cambio de base y lo que tengo que hacer, vamos acá, es, me piden T en C. Yo tenía T en B, que es esa matriz de acá. Tengo en este caso que adaptar tanto la entrada como la salida. Esto recibe y devuelve en C, esto recibe y devuelve en B. Así que lo primero que tengo que hacer es acá adaptar la entrada, preprocesar la entrada, transformando de C a B. De C porque así es como recibe sus argumentos esta matriz y por lo tanto lo que me quede acá también va a tener que poder recibir lo mismo como matriz columna. La primera traduce de C a B. Esto espera las cosas en la base B y esto se encargó de que realmente así sea. Hace la transformación
y devuelve el resultado en la base B. Pero ahora tengo que convertir de la base B otra vez a la canónica, porque lo que devolvía esto estaba en la canónica. Y siempre tienen que siempre tienen que coincidir el formato, digamos, la base en la que está escrita la entrada y la salida de un lado y del otro de estas ecuaciones. ¿Qué me queda entonces? Esta es la matriz de recién, la que tiene 2, 3, 5. Esta es B en C. Y la otra, bueno, C en B, será la inversa. Otra vez es algo que simplemente hacer unas cuentas mecánicas, pero en principio tengo una fórmula que me dice T en C. En este caso, bueno, la comprobación se las dejo como ejercicio, pero queda esta matriz de acá. Si yo quisiera comprobar que realmente, o por lo menos que no me equivoqué demasiado mal, podría calcular, aplicarle esta matriz a este vector y me debería dar, como es autovalor 2, me debería dar 2, 2, 2. Si se lo aplico a esta matriz al 1, 0, 0, me debería dar 3, 0, 0. Y si se lo aplico a esto, me debería dar 0, 5, 0. Bien, ahora vamos a hablar de algo que se llama diagonalización de transformaciones lineales. Tiene que ver con el último ejemplo que hicimos. Fíjense que en esta matriz quedaron los autovalores en la diagonal de la matriz y el resto son ceros. Bueno, de ahí viene la palabra diagonalización. Vamos a ver cómo se hace eso. Entonces, tenemos T de B en B. Acá es el mismo, dominio y codominio, porque vamos a hablar de autovectores y autovalores, así que tiene que ser el mismo B, el mismo espacio vectorial de los dos lados. Si tengo una transformación lineal de B en B, que tiene justo la propiedad de que existe una base de B formada por autovectores, eso nos pasó recién, no siempre pasa, pero nos pasó recién, teníamos esa base, esos autovectores que formaban una base. Le vamos a dar un nombre a esa transformación lineal, un adjetivo, digamos. Vamos a decir que T es diagonalizable. Bueno, va a pasar que no siempre una transformación lineal va a poder, le voy a poder encontrar autovectores suficientes como para construir una base. Así que no todas las transformaciones lineales van a ser diagonalizables. Pero supongamos que sí, que T sí es diagonalizable. Entonces tengo una base formada por autovectores. Le pongo un nombre, sea B, B1 hasta Bn, una base formada por autovectores, con sus respectivos autovalores lambda 1 hasta lambda n. Podría haber repetidos en esta lista. Está bien, no tienen por qué ser distintos. ¿Qué significa esto? Lo mismo que en el ejemplo de recién. Que si transformo el vector B1, es un autovector, así que me queda un número por B1, y ese número es el autovalor, que lo estoy llamando acá lambda 1. El T de B2 es lambda por B2, y así hasta el último. El T de Bn es lambda por Bn. Y exactamente igual que en el ejemplo que nos dio 2, 3 y 5, puedo escribir T en B como una matriz que son todos ceros y los autovalores en la diagonal. En orden, por supuesto. El primer vector de la base aporta su autovalor a esta primera posición y así. Tengo entonces T en B. ¿Qué pasa? Una matriz, vamos a subir un poquito, como esta que tiene todo cero, pero en la diagonal principal está la información, digamos, es cero fuera de la diagonal principal, se llama una matriz diagonal. En esa diagonal principal podría haber ceros, eso no está prohibido, pero fuera de la diagonal principal tengo necesariamente que tener todos ceros. No puede haber nada no nulo fuera de la diagonal principal. En ese caso tiene el nombre de matriz diagonal. Entonces, la transformación lineal se está llamando ahora diagonalizable porque se puede escribir mediante una matriz diagonal. Eso eligiendo adecuadamente la base. La frase diagonalizar una transformación lineal, que lo van a ver pedido en los ejercicios, diagonalice si es posible esta transformación lineal. ¿Qué significa? Significa hallar, si es que existe, una base de autovectores y la correspondiente matriz diagonal, que va a estar formada entonces por los lambdas puestos en la diagonal como recién. Exactamente la misma terminología de diagonalizar se va a aplicar a matrices cuadradas.
También no siempre tengo que necesariamente pensar que esto viene asociado a una transformación lineal, de la cual yo escribo la matriz asociada y diagonalizo eso. Puedo simplemente diagonalizo una matriz, y eso quiere decir lo siguiente. Voy a decir, una matriz de orden n, o sea, cuadrada de n por n, se dice diagonalizable si existe una base de Rn, cuyos elementos ahora vamos a pensar como matrices columna, formada por autovectores de M. Acá los remito a que vean la última parte del texto de autovalores y autovectores. Habla de que también las matrices tienen autovalores y autovectores. Esos autovectores hay que pensarlos como matrices columna, y el espacio vectorial en ese caso sería Rn. Bien, vamos a ver algún ejemplo de diagonalizar, si es posible, una transformación lineal. Me dan una transformación lineal en este formato: t de x igual a 2x menos y, 3x. Menos 3x, perdón. Me dicen hallar, si es posible, una base b de R2. R2 es tanto el dominio como el codominio de esta transformación lineal, tal que t en b sea diagonal. Eso lo que me están pidiendo, en menos palabras, es diagonalice t. Diagonalizar entonces es encontrar una base de autovectores, y eso hace que automáticamente t en b sea diagonal. O sea, encontrar una base de forma tal de que t en b sea diagonal es lo mismo, finalmente me está diciendo que lo que tengo son autovectores. O sea, si tengo autovectores, tengo una matriz diagonal acá. Y si esta es diagonal, lo que tengo es autovectores en la base. Entonces, vamos a calcular autovalores y autovectores a ver si podemos formar esa base, una base de autovectores. Esta transformación lineal, esta de acá, ya nos había aparecido. Estábamos en las notas de autovalores y ya lo habíamos resuelto, habíamos encontrado los lambdas y los autoespacios. Nos había quedado lambda 1 es menos 1, lambda 2 es 3, y los autoespacios son estos que estamos viendo acá. Bueno, necesito fabricarme una base con vectores tomados de acá. Entonces puedo tomar en el autoespacio b-1, por ejemplo acá el 1, 3. Y en el otro tomo, digamos, el 1 menos 1. Acá está, el 1 menos 1, como segundo vector. Elijo entonces fabricarme mi base. Los podría haber tomado en cualquier orden, eso no importa, pero los elegí así. Digamos que tomo primero el 1, 3 y después el 1 menos 1. Entonces t en b es poner los lambdas en la diagonal y 0 en el resto. Acá no estoy haciendo otra vez la cuenta, pero es la misma que hicimos en el ejemplo de hace un rato, que teníamos 2, 3 y 5 en la diagonal, o en general lo dijimos un poco después con todos los lambdas, pero es simplemente construir eso. No necesito hacer ninguna cuenta adicional para escribir t en b. Vamos a ver otro ejemplo más, el ejemplo 4 de la página 9. Acá también, si quieren pausar a ir a ver esas notas, a ver qué ejemplo era, pero lo que ocurría es que había un solo autovalor real, que era 1, y el autoespacio era algo unidimensional, es una recta. Y de acá no puedo elegir suficientes autovectores como para formar una base. Puedo elegir uno y ahí se me terminó. Cualquier otro que quiera elegir voy a tener que repetir un múltiplo de ese que elegí. Y con eso no voy a formar una base. La idea es que si algo es unidimensional, si un autoespacio, como en este caso es unidimensional, de ahí voy a poder recuperar un vector para empezar a formar la base. Y ya tengo que después empezar a buscar en los siguientes. Si el autoespacio es de dimensión 2, que a veces nos pasaba en otro ejemplo, de ahí a lo sumo voy a poder rescatar o voy a poder elegir para formar mi base de autovectores dos vectores. De la forma que habíamos dicho poniendo ceros y unos. Cuando elegíamos autovectores, bueno, lo que estábamos haciendo cuando elegíamos autovectores era algo que si tengo suficientes, si consigo suficientes autovectores haciendo eso, lo mismo que hacíamos en el cálculo de autovectores, eso me dice ya que tengo una base.
Si no tengo suficientes, como en este caso, no puedo conseguir formar una base de autovectores, ya está. Digo que T no es diagonalizable. Y como tercer ejemplo, acá nos remitimos al ejemplo 5 de esas mismas notas, y ahí había dos autoespacios, los dos de dimensión 1, eran dos rectas. Esto era un ejemplo en el espacio tridimensional, en R3. Entonces, lo más que puedo hacer es conseguir un autovector de cada espacio, pero me falta un tercero para completar una base. Necesitaría un tercer vector que además no sea coplanar con los dos que yo tomé. Entonces, otra vez, esa transformación no es diagonalizable y acá termina el ejercicio. Bueno, hablemos ahora de transformaciones lineales simétricas. Dice lo siguiente, sea T de Rn en Rn, fíjense que es las dos veces n, una transformación lineal, y dice, si T en C, en la canónica, es una matriz simétrica, eso es que es igual a su traspuesta, acá dice T en C, la traspuesta, acá hay una T, esta T de arriba es traspuesta, y la otra T de adentro es el nombre de la transformación, no hay que confundirse. Entonces esta matriz traspuesta es la misma que la matriz que yo tomé, la matriz de T en C. En ese caso vamos a decir que T es una transformación lineal simétrica. Entonces hasta ahora veníamos llamando simétricas o no a las matrices. Hasta ahora se lo asignábamos ese adjetivo a matrices. Y ahora estamos hablando de una transformación lineal, que es simétrica o no. Por ahora, por lo que tenemos, la forma de decidir si una transformación lineal es simétrica o no es mirando la matriz en la base canónica. A ver si es una matriz simétrica. Pero resulta que se puede probar, cosa que no vamos a hacer, que si B es una base ortonormal cualquiera, no solo la canónica, sino cualquier base ortonormal, T es una transformación lineal simétrica si solo si T en esa base es una matriz simétrica. Sí, solo sí. O sea que si yo miro T en una base ortonormal y me da simétrica o no me da simétrica, ya eso me da la información definitiva, como dice acá, sobre si T es una transformación lineal simétrica. Entonces no necesariamente tengo que recurrir siempre a la base canónica. Entonces, siempre que tenga la matriz de T en alguna base ortonormal, sea la canónica o no, me puedo dar cuenta, mirándola nada más, si la transformación que viene representada por esa matriz es una transformación lineal simétrica. Comentario importante. Si la matriz de T es simétrica en alguna base ortonormal, también va a serlo en cualquier otra base ortonormal. Y por lo tanto, si no es simétrica en una cierta base ortonormal, tampoco va a serlo en ninguna otra. Entonces, la matriz de T o es simétrica en todas las bases ortonormales o en ninguna. Por ejemplo, vamos a tomar esta base, la base B, que es esta de acá. Esta es una base ortonormal, hay que hacer las cuentas, pero resulta que los módulos de los dos vectores son 1 y además son perpendiculares entre sí. Fíjense que son todos 1 sobre raíz de 2, los 4 números, y este tiene solamente un menos, es la única diferencia entre los vectores. Me dan otra base que claramente no es base ortonormal, ya me estoy dando cuenta que esta no va a tener nunca módulo 1, así que ya está. Me dan, sí, son dos bases de R2. Y me dan esta información, me dicen, tengo tres transformaciones lineales, T, R y S, y me dicen que están descritas por estas matrices. Me dan T en B, me dan una matriz, R en B, me dan otra matriz, y S en B', y me dan otra matriz. Me pregunto ahora si con esta información yo puedo saber si T, R y S son cada una de ellas transformaciones lineales simétricas o no. Bien, la base B sí es base ortonormal. Y T en B, acá está, es una matriz simétrica, lo estoy viendo acá. Tengo un 4 arriba y abajo. Así que efectivamente, como es una matriz simétrica de una base ortonormal,
T es una transformación lineal simétrica. Si a mí se me ocurriera escribir T en C, cosa que no me están pidiendo, pero podría calcularlo, T en C también va a ser una matriz simétrica, por lo que decíamos, o es simétrica en todas las bases ortonormales o en ninguna. Después, la R. R en B no es matriz simétrica, cambió el 4 de abajo por un 3. Entonces, esta no es matriz simétrica, así que R no es transformación lineal simétrica. ¿Por qué? Si yo quisiera escribir R en la canónica, que era la definición que teníamos arriba de transformación lineal simétrica, me pedía hacer R en la canónica, yo sé que no me va a dar simétrica. R en C no me va a dar simétrica, otra vez, porque o es simétrica en todas las bases ortonormales o en ninguna. No puede ser simétrica en la canónica y en esta no. Y por último, S en B'. S en B', ¿qué pasa? Esta no es una base ortonormal. Esta no es simétrica tampoco. Esta no es simétrica como matriz. Pero esta no es base ortonormal. Y eso finalmente lo que ocurre es que no me da ninguna información sobre si S es transformación lineal simétrica o no. Es como que la estoy mirando desde un punto de vista que no me da información. La información cuando la base ortonormal, la tengo, es la información definitiva. Si es simétrica la matriz, es simétrica la transformación. Si no es simétrica la matriz, no es simétrica la transformación. Pero si esta no es base ortonormal, que esta sea simétrica o no, no me dice nada. Puede ser que sí, puede ser que no. No me queda otra opción. Si quiero responder la pregunta de si S es una transformación lineal simétrica, necesito escribir la matriz de S en una base que sí sea base ortonormal. Por ejemplo, bueno, la canónica sería la más sencilla. Bien, escribo entonces S en la canónica. A mí me habían dado S en B'. A los dos costados pongo estas matrices de cambio de base, igual que hacíamos hace un rato. Me queda acá B' en C. Acuérdense que eran los vectores de B', que eran 0, 1 y 2, 3 puestos como columnas. Acá voy a tener la inversa. Hay que hacer esta cuenta, pero finalmente cuando uno termina de hacer la cuenta queda esta matriz, que sí es simétrica. El único requerimiento para la simetría es que este coincida con esto. Esta es matriz simétrica, es igual a su traspuesta. Entonces la respuesta en este caso es que sí. Bien podría haber sido que no, ¿está bien? Pero no lo iba a saber hasta que no hiciera esta cuenta. Bueno, y hay unos resultados que son muy muy importantes, pero no vamos a demostrar. Son estos dos de acá. El segundo lo vamos a analizar con un poco de detalle. El primer resultado me dice, si T es una transformación lineal simétrica, lo que ocurre es que todos los autovalores son reales. No va a haber ninguna, lo que se llaman raíces complejas, eso vamos a hablar más en la sección de polinomios, pero me dice que voy a tener tantas raíces reales como grado del polinomio. No hay raíces complejas no reales del polinomio característico. Y en segundo lugar, fíjense que esto es un entonces. Si es simétrica, entonces pasa esto. Si al revés no, puede que todos los autovalores sean reales, pero la T podría no ser simétrica. Es una implicación solamente en el sentido de acá para allá, de izquierda a derecha. La segunda afirmación es un sí, solo sí. Me dice, T es una transformación lineal simétrica. Sí, solo sí es diagonalizable en una base ortonormal. Bueno, hay mucha información en esta frase que es tan corta pero contiene muchas cosas. Vamos a analizar qué es lo que dice. Vamos a pararnos primero para un lado del implica. Vamos a suponer que T es una transformación lineal simétrica. Supongamos que T es transformación lineal simétrica. Lo que dice esto es que entonces pasa esto. ¿Qué quiere decir esto de acá? Que es diagonalizable, la T es diagonalizable, o sea, existe una base formada por autovectores, pero dice algo más, dice diagonalizable en una base ortonormal. Eso es entonces el segundo punto, que se puede elegir, no va a ser automático, pero se puede elegir esa base de autovectores que va a existir justo de manera tal de que sea una base ortonormal.
puede requerir también tal vez adaptar un poco lo que me he quedado como autovectores, pero lo voy a poder hacer. Bueno, eso es un poco lo que dice acá. No cualquier base de autovectores que yo me fabrique va a ser base ortonormal. Por ejemplo, los autovectores podrían no tener módulo 1, incluso no ser ortogonales, pero si los elijo adecuadamente, es posible hacerlo de forma tal de que formen, sí una base ortonormal. Vamos a analizar ahora la recíproca. Si es diagonalizable la t en una base ortonormal, entonces es simétrica. Bien, entonces dice recíprocamente, si B es una base ortonormal que tiene la propiedad de estar formada por autovectores de una t, de la t que estoy analizando, entonces necesariamente dicha t va a ser una transformación lineal simétrica. Es lo que me dice acá. Si es diagonalizable una base ortonormal, o sea, si existe una base de autovectores que además es base ortonormal, entonces t va a ser transformación lineal simétrica. Fíjense que eso quiere decir que en cualquier otra base ortonormal también la matriz de t va a ser una matriz simétrica. Porque decíamos, o es en todas o es en ninguna matriz simétrica. Fíjense que en la base ortonormal B, que justo está formada por autovectores, es una matriz diagonal. Es precisamente la matriz que tenía los lambdas en la diagonal. O sea, si yo diagonalizo la matriz, es precisamente poder escribir la matriz de t en esa base y que me quede diagonal. Bueno, esta en la base ortonormal B es una matriz diagonal, que son matrices simétricas las diagonales. Lo que me está diciendo es que en cualquier otra base ortonormal me va a quedar también una matriz simétrica, por ejemplo en la canónica. Va a ser una matriz simétrica. Pero va a haber una especial, una base ortonormal, bueno, una o más bases ortonormales especiales de forma tal de que la matriz me quede justo, además de simétrica, diagonal. Vamos a hacer un ejemplo. Dice, hallemos la base ortonormal que diagonaliza a la transformación lineal simétrica t del ejemplo de más arriba. A ver, ¿se acuerdan esta matriz que tenía el 4 acá y acá? La base era esta que tenía 1 sobre raíz de 2, que tenía un menos por acá. Y me dicen la base ortonormal que diagonaliza la transformación lineal. Es, bueno, otra forma de decir la base ortonormal formada por autovectores que yo sé que tiene que existir para este ejemplo, para esta matriz. Bueno, vamos a calcular entonces autovalores autovectores. El método que vimos involucraba trabajar con T en C. Hay formas de evitar llegar a T en C, pero vamos a quedarnos con esto, que sabemos hacerlo además. Sabemos llegar a T en C simplemente haciendo la matriz, haciendo el cambio de base a la matriz. Tengo T en B, que era la matriz que está acá, y tengo las dos matrices de cambio de base, B en C y C en B como siempre, que aparecen acá. Son los dos vectores que me dieron en la base B, acá está el menos. Y acá, fíjense que en vez de inversa dice traspuesta. ¿Por qué? Por esa observación que teníamos hace un tiempito, la vimos en clase, está en el PDF, que si las dos bases involucradas en una matriz de cambio de base son bases ortonormales, entonces la inversa coincide con la traspuesta. Y acá las dos lo son, tanto la canónica como la base B. Como B y C son bases ortonormales, la inversa es la traspuesta. Ahí me ahorré una inversa. Bien, escribo T en C y me da esta matriz. Fíjense que otra vez es simétrica. Yo sabía que me tenía que dar simétrica porque si es simétrica en una base ortonormal tiene que serlo en todas. Así que esto no me debería sorprender que sea simétrica. Si le calculo los autovalores y autovectores, que acá no está hecho, se deja como ejercicio, resulta que me da lambda 1 es menos 1 y lambda 2 es 9 y los autoespacios quedan estos de acá. Las cosas de la forma 3i y el otro es x, menos 3x. Bueno, ¿qué tomábamos siempre? Tomábamos de acá el 3,1 y de acá el 1 menos 3, que es lo que hacíamos acá. El 3,1 y el 1 menos 3 de cada uno. Antes estaba bien porque no hacíamos nada más con eso, pero ahora resulta que esto no forma una base ortonormal. Son efectivamente ortogonales,
pero no tienen módulo 1. Eso por suerte se soluciona fácil dividiéndolos por su módulo. El módulo es raíz de 10. Los dos tienen módulos raíz de 10. Así que el primero que voy a elegir como autovector B1 para formar la base ortonormal es 3 sobre raíz de 10, 1 sobre raíz de 10, que es este dividido por raíz de 10, y el otro tiene 1 menos 3, acá dividido por raíz de 10. Tengo B1, tengo B2, armo una base, como bueno, B ya estaba tomado, voy a llamarle A, que esto efectivamente es una base y además es base ortonormal. ¿Qué es T en A? Bueno, son los lambdas en la diagonal, menos 1 y 9, eran estos valores. Una observación acá, si no hubiéramos normalizado los vectores, eso quiere decir si no lo hubiéramos hecho de módulo 1 a los dos vectores, la matriz de T en esa otra base, que no tenía raíz de 10, también me iba a quedar así, menos 1, 9. ¿Por qué? Porque igual era una base de autovectores. Pero el enunciado me pedía una base ortonormal, no una base de autovectores, nada más. Así que por eso lo dividimos por su módulo. Otra observación más. Bueno, un poco lo que decíamos recién. Antes de calcular autovalores y autovectores, cambiamos de base a la transformación lineal. Calculamos T en C. Quisimos obtener T en C para poder seguir las instrucciones que teníamos para calcular autovalores y autovectores. Y uno se podría preguntar, ¿qué pasa si no cambio de base la transformación lineal y trabajo con T en B directamente? Si le hago las cuentas a T en B. Bueno, va a pasar algo que no es coincidencia, pasa siempre, es que el polinomio característico que obtengo con esta matriz me va a dar el mismo que el de T en C. El mismo que el de T en C. Y por lo tanto los lambdas son los mismos. Eso es algo que se puede probar. Sin embargo, me puedo hacer lío cuando hallo los autoespacios y los autovectores, porque me van a quedar escritos en la base B en vez de la canónica. Y bueno, ahí tendría que aplicarles, ahí sí, la matriz de cambio de base. Tendría que pasarlos de B a la canónica. Yo les recomiendo simplemente quedarse con T en C y ahí hacer todo el trabajo. Otra cosa que no está mencionada acá, pero que se pueden estar preguntando, es qué hubiera pasado. Acá el problema con los autovectores que yo tomé inicialmente, los primeros candidatos a formar la base, que después hubo que modificarlos, eran perpendiculares pero no de módulo 1. Y se pueden preguntar, ¿y qué pasa si no eran perpendiculares? ¿Puedo hacer algo? Bueno, lo que va a ocurrir es que esa situación se va a presentar o se puede presentar, cuando están trabajando con un autoespacio, un único autoespacio de dimensión 2 o más. Cuando eligen de ahí dos autovectores, pueden no quedarles perpendiculares, pero cada vez que elijan autovectores de autoespacios distintos, asociados a lambdas distintos, la ortogonalidad va a ser automática para transformaciones lineales simétricas, no para cualquier transformación lineal. Es un caso especial de las simétricas. En algunos cursos se estudia, bueno, cómo hacer si este fuera de dimensión 2, si quiero encontrar los autovectores que sean perpendiculares, cómo los tengo que elegir. Nosotros en este práctico y en los exámenes también, no tratamos de que no nos aparezcan ese tipo de situaciones. O sea, no hay ninguno donde tengan que hacer ese trabajo. Sepan simplemente que es algo que puede pasar cuando trabajan con una matriz que no está elegida con ese cuidado, pero y existen formas de todas formas adaptar los autovectores elegidos a que sí formen una base ortonormal, pero no la vamos a hacer nosotros en este curso. Y una última sección, siguiendo en la línea de lo que vimos el tema anterior de autovalores autovectores, es aplicar todas estas ideas a matrices, en este caso cuadradas, sin necesariamente pensarlas como la matriz de una transformación lineal. Simplemente me dan una matriz y me piden diagonalizar esa matriz. ¿Qué es lo que tengo que hacer en ese caso? Si me dan una matriz cuadrada siempre, porque vamos a hacer autovalores autovectores, de orden n, de n por n, así que diagonalizar esa matriz va a consistir en lo siguiente. En primer lugar es encontrar, si es posible, una base, le llamamos B, de Rn formada por autovectores de M. Eso en la última parte de autovalores autovectores lo hacíamos.
Con eso formo la matriz de cambio de base, B en C, igual que siempre. Los pongo como columnas en una matriz, me armo B en C. Y después me armo una matriz diagonal, que voy a llamar D por diagonal, con los lambda, con los autovalores. Eso era lo que antes llamamos T en B. Cambié la notación porque ya no quiero pensar que hay una transformación lineal T y la estoy escribiendo en una base B, es simplemente una matriz diagonal y la bauticé así, D. Bueno, si puedo efectivamente encontrar esa base de autovectores, o bueno, una base de autovectores cualquiera, y con eso hago el procedimiento que está en esos 3 puntos, la matriz M se va a decir diagonalizable. Y en ese caso lo que se va a cumplir es esta igualdad. Lo que tenemos acá es una fórmula que ya nos apareció varias veces. Si cambian D por T en B, que es una matriz diagonal, y cambian M por T en C, que es con lo que estoy trabajando en vez de con una T en C, estoy directamente con una matriz, es la misma fórmula que ya nos había aparecido antes. ¿Y qué va a pasar entonces? Va a ocurrir también que M es una matriz simétrica si y solo si es diagonalizable en una base ortonormal. Esto es análogo a la afirmación que teníamos: T es una transformación lineal simétrica si y solo si es diagonalizable en una base ortonormal. Ahora M es una matriz simétrica si y solo si es diagonalizable en una base ortonormal. O sea, simplemente estamos haciendo con la matriz M lo que antes hacíamos con T en C.